Continuando con las teóricas, hoy vamos a hablar de lo que son las viriasis respiratorias. En relación a la definición, podemos decir que las viriasis respiratorias es un conjunto de infecciones, usualmente virales, que la mayoría son benignas y está causada por un virus que tiene una importancia bastante relacionada con la variabilidad serotípica del virus como tal. Pues estos procesos infecciosos pueden abarcar o pueden afectar a todo el árbol traqueorrespiratorio, desde lo que es las vías respiratorias altas, que son la nasofaringe, en relación a enfermedades como la rinitis, la sinusitis, o hasta los alvéolos causando neumonías. La mayor parte de estas viriasis o de estas infecciones por virus, como les comentaba, son benignas y pues en relación a algunas, pues muchas tienen complicaciones, especialmente en pacientes que están inmunodeprimidos, en pacientes pediátricos o en pacientes ancianos. La mayor parte de estos virus, pues, tiene una importancia especialmente epidemiológica en relación a su variabilidad serotípica. Esto hace de que estas enfermedades virales, pues, vayan mutando y vayan cambiando con el tiempo, haciendo de que estas enfermedades tengan una tasa de, de prevalencia y de incidencia bastante elevada. En relación a estas infecciones respiratorias, pues hay algunos factores que hacen de que los pacientes puedan contraer o puedan adquirir este tipo de infecciones y puedan hacer una infección grave y en este caso una neumonía. Ya, pues dentro de los factores, pues están los factores respiratorios que van en relación a disminución de la funcionalidad pulmonar. Esto quiere decir que hay una disfunción en la asociación de la mecánica respiratoria con disminución diafragmática o de los músculos accesorios. Puede haber disminución en la producción de la secreción de las células caliciformes a nivel de la mucosa bronquial o de la mucosa respiratoria, y puede haber disminución en la elasticidad y en la distendibilidad del pulmón como tal a nivel de la mecánica respiratoria. Y en relación a los factores inmunes, pues en cierto modo hay disminución de la inmunidad humoral y de la inmunidad innata, con descenso especialmente de la proliferación o de la producción de citocinas por parte de los linfocitos T. También, pues podemos decir de que la mayor parte de estas neumonías virales, pues se presentan especialmente en los niños, en la infancia. Como ahora en esta época estamos justamente en temporada de influenza o de infecciones respiratorias altas, ¿ya? Pero también hay mayor prevalencia de este tipo de infecciones en los adultos mayores, en los mayores de 60 años, ¿ya? Es importante que ustedes sepan valorar y que sepan identificar este tipo de enfermedades virales, puesto de que tiene bastante repercusión socioeconómica en los pacientes, puesto de que la mayor parte de los pacientes que llegan a tener estas infecciones pueden ser de estratos sociales bajos. Y pues hay que tener mucho cuidado, como les comentaba, en los pacientes con inmunodeficiencias. Yendo un poquito a la epidemiología, pues estas infecciones respiratorias agudas de origen viral son más o menos el 30% de todas las enfermedades respiratorias agudas a nivel mundial, ¿ya? Y las enfermedades respiratorias agudas altas son la principal causa de mortalidad, especialmente en los grupos etarios que hemos comentado, los pediátricos y los adultos mayores. Las infecciones respiratorias agudas bajas también es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, especialmente en la edad pediátrica.
y hay mayor prevalencia de neumonías graves en inmunodeprimidos y en adultos mayores. En relación a esto, pues su incidencia varía entre el 1 al 23%, en algunos casos han ido incrementándose y la población adulta es la que está con mayor susceptibilidad en tener neumonías graves, como les comentaba, ¿ya? También en una población adulta, pues en este último tiempo, también gracias al tema del COVID, pues se han ido aplicando sistemas de diagnóstico por métodos moleculares, lo que es la PCR en tiempo real, y pues con esto se ha establecido que un 13% de los casos pues son exclusivos virales y un 10% adicional puede tener un origen mixto, viral y bacteriano. También se ha encontrado mayor prevalencia de estos casos de infecciones respiratorias en pacientes que están en lugares de hacinación, como cuarteles, centros de acogida, guarderías, asilos, ya o lugares de residencia de adultos mayores. En relación a la epidemiología, pues la mayor parte de estas enfermedades pues no tienen un país o una región en general en las cuales haya mayor cantidad de casos como tal. Como pueden ver acá en esta tablita, pues tanto las regiones, esto hablamos de las regiones de América Latina, pues y de América del Norte, de América en general, pues vemos de que tanto Estados Unidos como México, pues tienen bastante positividad de influenza especialmente y de COVID. Y en Estados Unidos, pues la influenza ha disminuido en relación a años anteriores. Pues en un momento vamos a recordar también la parte epidemiológica. Pues México es uno de los epicentros en relación a bastantes casos de influenza a nivel de América del Norte. En lo que es la región andina, la cual nosotros estamos incluidos, pues el país que tiene mayor prevalencia de infecciones respiratorias agudas, pues es Bolivia, ¿ya? Y está asociada pues a que nosotros tenemos casos de influenza nativa, especialmente esta que están viendo acá, que es la AH3N2, que pues es la mayor prevalente en nuestro medio, ¿ya? Y a nivel Sudamérica, pues Brasil, Chile son junto con nosotros los que más tienen casos de infecciones respiratorias agudas, ¿ya? Como les comentaba, en relación a Bolivia, pues aquí están viendo algunos indicadores que nos da el Ministerio de Salud, ¿ya? Puesto de que las infecciones respiratorias agudas, especialmente en niños, son una enfermedad de notificación semestral y mensual. Entonces, en relación a eso, pues podemos ver de que a nivel Bolivia, pues en relación a las características del sistema de vigilancia, en relación a las infecciones respiratorias agudas, pues sí tenemos estrategias nacionales, tenemos el envío de las muestras de forma semanal y tenemos la evaluación de la vigilancia epidemiológica de esas enfermedades a nivel de todos los hospitales. Ya ese es nuestro sistema de información. Y en relación a la influenza, pues también tenemos el tema de toma de muestras, de estrategias nacionales y la evaluación de la información de forma semanal, como pueden ver acá. ¿Ya? En Bolivia, pues para el 2022, los casos de infecciones respiratorias agudas graves han ido con un pico bastante importante en las épocas de invierno, ¿ya? Pero se ha ido manteniendo sin haber casos muy elevados de los mismos. Y en relación a los datos de influenza o de virus sincitial respiratorio,
pues aquí están viendo unas curvas en las cuales pues hemos tenido un incremento de casos más o menos el 2015, ya con prevalencia variable entre los casos de influenza y de virus sincitial respiratorio, ¿ya? Entrando ya a la etiología de lo que son las viriasis, pues aquí están viendo las familias de virus que están mayormente implicados en este tipo de enfermedades. Tenemos a la familia Orthomyxoviridae, en la cual están la mayor parte de los virus de influenza. Ahí les pongo de ejemplo dos, el AH3N2 y el AH1N1. Tenemos a la familia del Paramyxoviridae, en el cual está el virus sincitial respiratorio y el virus de la parainfluenza. Tenemos a la familia del Piconardviridae, donde está el rinovirus, y la familia Coronaviridae, donde están todos los coronavirus, el alfa coronavirus, beta, gamma, delta coronavirus, y la familia del Metapneumoviridae. En relación a estos virus y a las familias que habíamos visto, pues cada uno de estos virus tienen distintas características que las vamos a dividir en este momento y que las ven aquí plasmadas en esta tablita. Ya cada uno de estos virus pues tiene una estación del año en la cual pues hay mayor prevalencia o incidencia de los casos, ya, pero en algunos casos la mayor parte de estos niños, de estos virus, perdón, tiene una periodicidad, un método de transmisión y una incubación. En relación a esto, pues empezamos con los virus de la influenza, que la mayor parte de los casos pues aparecen en las épocas de invierno, ¿ya? Pero tiene una periodicidad anual. ¿Qué quiere decir esto? Que este virus puede aparecer en cualquier temporada del año, pero el mayor incremento es en los meses de invierno. Su periodo de incubación es de 1 a 2 días y la forma de transmisión de la influenza es por las partículas de Fluge o, como dice ahí, las pequeñas partículas de aerosol. El virus sincitial respiratorio, pues también tiene una periodicidad anual, pero especialmente aparece a finales de los meses de otoño hasta principios de primavera. Este virus es bastante importante, especialmente en la población pediátrica. Ahora que estamos viendo un poco lo que es neumología de adultos, no nos interesa mucho, pero es bueno que ustedes lo sepan para cuando lleven pediatría se van a acordar un poquito. El periodo de incubación del virus sincitial respiratorio es de 2 a 8 días y pues se puede transmitir por gotas gruesas de saliva o por fomites. Los metaneumovirus, ¿ya? Aparecen más o menos cada 2 años, aparecen en temporadas finales de invierno, su periodo de incubación es de 5 a 6 días, y al igual que el virus sincitial respiratorio, se transmite de la misma forma. Lo que es el para influenza aparece en otoño y en primavera, tiene una periodicidad de 2 a 3 años, su periodo de incubación de 2 a 8 días y la forma de transmisión, tanto para la mayor parte de los virus, es exactamente la misma, por gotitas gruesas o por fomites. En relación a los coronavirus, la mayor parte de estos aparecen en invierno, su periodicidad es cada 2 a 3 años y su periodo de incubación es de 1 a 3 días. Y los rinovirus, que pues pueden aparecer en cualquier temporada del año, son anuales, ¿ya? Pero sobre todo aparecen en otoño, ¿ya? Y su periodo de incubación es de 8 horas a 2 días. En relación a estos virus que habíamos visto, pues también tenemos que eh, describirlos en relación a las características propias que van a tener en relación a su tipo de ácido nucleico, a sus envolturas y a sus subtipos, y a las enfermedades que pueden estar asociadas con cada uno de estos virus. En relación a esto, pues tenemos al adenovirus, el adenovirus, que tiene un ácido nucleico tipo ADN, no tiene envoltura
tiene dos tipos de subtipos, el adenovirus tipo A y el adenovirus tipo G, y pues usualmente los adenovirus causan resfriados comunes y faringoamigdalitis de tipo viral, ¿ya? Los coronavirus, que pues ahora ya no está tan de moda, pero pues no sabemos nosotros que, y eso vamos a ver en la clase sobre SARS-CoV-2, ¿ya? Los coronavirus los hemos tenido toda la vida, ¿no? Pero han ido mutando y justamente tenemos este último que hemos vivido con la pandemia. En relación a esto, pues los coronavirus tienen un genoma tipo ARN, sí tienen una envoltura, tienen bastantes subtipos y serotipos que van mutando usualmente, y pues estos coronavirus usualmente solamente nos causaban resfríos comunes, pero como dice ahí, síndrome agudo de distrés o respiratorio grave, pues también pueden causar, como hemos podido ver en la pandemia, ¿ya? La influenza tiene un genoma tipo ARN, tiene una envoltura, tiene tres subtipos A, B, C, y usualmente causa gripes, aunque también puede llegar a causar neumonías o puede llegar a causar síndromes respiratorios agudos graves. Los metaneumovirus son tipo ARN, tienen envoltura, tienen dos tipos de subtipos, que son el A y el B, y tienen serotipos, que es el A1, A2, B1, B2, y usualmente causan infecciones respiratorias de todo el árbol traqueobronquial. Los rinovirus son virus tipo ARN, tienen envoltura y causan el resfrío común. Y pues tenemos al virus de la parainfluenza, que es un virus ARN, tiene envoltura, tiene cuatro tipos, el uno, 2, el 3 y el 4 se divide en dos subtipos, que es el A y el B, que usualmente causa el laringotraqueobronquitis, especialmente en niños. Aquí están viendo una tablita donde resume algunas de las enfermedades que están más comunes de vías respiratorias y de parénquima pulmonar que tienen relación con algún tipo de virus como tal. Entonces, hablábamos del resfrío común que está causada por los rinovirus o los coronavirus, las faringitis por adenovirus, por virus de la influenza o parainfluenza, las laringitis por parainfluenza o influenza, estados gripales o gripes como tal, que hay que saber las diferencias del resfrío común, usualmente causadas por los virus de la influenza o parainfluenza, las traqueobronquitis o las bronquiolitis, causadas por virus sincitial respiratorio, metaneumovirus y virus de la influenza, las neumonías, que pueden estar causadas por virus sincitial respiratorio, por el virus de la influenza, paraneumovirus, parainfluenza, adenovirus y coronavirus, ¿ya? Y pues en algunos casos pues puede haber infecciones subclínicas en las cuales quiere decir que puede haber una infección por alguno de estos virus, pero que no nos va a dar sintomatología como tal. En esta clase nos vamos a centrar un poquito más en lo que es la influenza, ya que como hemos visto en este cuadrito, ya las dos patologías que tal vez, o los dos virus más importantes, entre comillas, que van a causar infecciones respiratorias, son el coronavirus y es el virus de la influenza. Entonces, el coronavirus lo vamos a ver especialmente en relación al SARS-CoV-2, que es una de las siguientes teóricas, y aquí nos vamos a centrar un poquito más en el virus de la influenza. Entonces, hablando del virus de la influenza, pues como están viendo en esta tablita, pues la influenza pues no es nada nuevo realmente, ¿ya? Y el tema de tener endemias o pandemias en relación a la aparición de este virus, pues tampoco es nada nuevo. En relación a esto,
Pues como están viendo acá, desde 1889, imagínense, pues tenemos datos de pandemias por el virus de la influenza H2N8. Y ahí están viendo distintas fechas en relación a la aparición de distintos subtipos de influenza y en relación a si ha habido una endemia o ha habido una pandemia. Aquí las califican como moderadas o intensas, ya en relación a los años. Entonces, pues no es nada nuevo. Y en relación a esto, pues aquí hay una línea de tiempo en la cual, como les decía, habíamos empezado en 1889, como está acá, hasta el 1900, donde pues aparecieron los primeros datos de endemias o pandemias por virus de tipo A, por virus influenza tipo A, ¿ya? La primera pandemia tal vez importante es la de 1918, que sucedió después de la depresión y a principios de las guerras mundiales, ¿ya? Donde pues ha habido una pandemia por H1N1 que ha ocasionado más de 50.000 millones de muertes a nivel mundial, ¿ya? Bastante importante. En 1957, pues igual una pandemia por virus A, H2N2, ya que ha causado igual 1.1 millones de muertes. Y tal vez recordando la ultimita que hemos tenido a nivel mundial, que gracias a Dios no fue tan fuerte como lo que vivimos con el coronavirus, ¿no? Pero en el 2009 es la llamada gripe porcina, si es que alguno se acuerda, que ha sido un brote que ha empezado en México de influenza H1N1, la cual pues ha terminado igual en pandemia que ha matado aproximadamente 570.000 personas a nivel mundial. Ya, y como pueden ver, pues eh, a nivel de esta línea de tiempo, podemos ir viendo las divisiones o las mutaciones que ha habido en relación a la influenza. ¿Ya? Acá igual está un poco más explicado, digamos, el tema de estas pandemias que ha habido en relación a la influenza. Vean que estas de 1900, la de 1918, era la llamada gripe española o la influenza española, ya que pues era causada por la división o por la mutación de este virus de HN1N1, ya donde ha mutado esta parte de su genoma en 8 segmentos genéticos y ha hecho de que pues sus regiones de hemaglutinina y de neuraminidasa pues vayan mutando. Ya, entonces esta epidemia pues era la llamada también gripe aviar, si es que alguna vez la han escuchado. ¿Ok? Entonces ya entramos más al tema como tal. Entonces, analizando pues al virus de la influenza, decíamos de que pues este virus de la influenza viene de una familia que es la Orthomyxoviridae. Ya, pues usualmente son virus tipo gripales, pero pues que agrupan 5 géneros de virus como tal, o 5 tipos. Ya todos estos tienen un genoma tipo ARN, que es un genoma de tipo monocatenario, como están viendo acá, o sea, que quiere decir que solamente tiene una cadena, ¿ya? Pero esta cadena se va replicando. Y usualmente todos los virus influenza son monocatenarios, pero tienen en sí 8 o hasta más pueden tener dentro de su núcleo. Ya este núcleo o este genoma está envuelto ya en una membrana. Como les decía hace ratito, son virus que tienen membrana. Dentro de los tipos tenemos 2 tipos que son el tipo A y el tipo B. Perdón, son 3 tipos, me estaba olvidando, son A, B y C. Dentro de estos A, B y C, los más importantes, como dice ahí, son el A y el B.
La forma de este virus, la forma del virión, pues es esférico, mide entre 80 a 120 nanómetros y pues es filamentoso por la presencia de sus proteínas alrededor. ¿Ok? Dentro de la estructura, les decía que este núcleo o esta nucleocápside, como también se la denomina, es donde están estas hebras de ácido ribonucleico de ARN. Ya estas hebras monocatenarias, como les comentaba hace ratito, también están divididas en 8 fragmentos, usualmente que acá las están viendo, los 8 fragmentos como tal, ¿ya? Y pues dentro de esta nucleocápside también tenemos nucleoproteínas y un complejo de ARN polimerasa, ¿ya? Que es lo que le da el sostén a la nucleocápside como tal. Esta nucleocápside está envuelta sobre una membrana citoplasmática que usualmente es una membrana que el virus aprovecha del huésped y pues, o sea, de la célula huésped como tal para proteger su genoma. Y la característica que tiene esta envoltura externa es que es rica en lípidos. Tiene una capa bastante gruesa de lípidos. Como les digo, le sirve para proteger realmente su genoma como tal. Ahora, por fuera de esta membrana, tenemos aquí una superficie que recubre la membrana que la están viendo aquí en negro, que es la matriz de proteínas, que también se la llama matriz de proteína M1. ¿Ya? Esta matriz de proteínas lo que hace es darle estabilidad al virus. O sea, si no tuviera esta matriz, el virus realmente sería un virus bastante lábil, ya que podríamos matarlo con cualquier cosa, como el coronavirus realmente, ¿ya? Después de esta proteína, de esta capa de proteínas, aquí afuera tiene otra capita que es la llamada proteína M. Ya, esta proteína M es importante porque acá van a estar las, eh, las proteínas de inclusión, ¿ya? Que le van a dar, pues, la virulencia y le van a ayudar en la replicación viral. Estas glucoproteínas que les hablaba, ya que están en esta capa de proteína M como tal, eh, son glucoproteínas que le van a dar el aspecto ese filamentoso que hablábamos hace rato, que son estas que están viendo acá, que se las puede dividir en dos, ¿ya? Unas que son más gruesas y que le ayudan al virus a fijarse al receptor de la célula epitelial, ¿ya? Y que ayuda a que el virus pueda fusionarse y pueda entrar dentro de la célula para poder replicarse, ¿ya? Y esta proteína se llama hemaglutinina, ¿ya? Y se la abrevia, como están viendo ahí, como HA, ¿ya? Y aparte hay unas proteínas que son un poquito más delgadas, que lo que hacen es ayudar a que el virus pueda penetrar y pueda fusionarse con la célula huésped y que pueda eh, romperse para poder liberar su genoma dentro de la célula respiratoria de la célula huésped. Esta proteína se la llama neuroaminidasa, ¿ya? Son importantes, son bastante importantes esta hemaglutinina y esta neuroaminidasa en relación a que si es que ya se han dado cuenta, pues cuando hablábamos de las variantes de estos virus, hablábamos de variante H1N1, H2N3, entonces de aquí viene ese nombre, que lo que varía, lo que muta, son estas proteínas, la hemaglutinina y la neuroaminidasa. La hemaglutinina tiene un 40% de proteínas estructurales. Como les dije, es el receptor de la unión. O sea, si no tuviera hemaglutinina, el virus no podría unirse a la célula huésped. Es responsable de la infectabilidad. Como les digo,
si no se puede unir, no hay infección, entonces es responsable justamente de eso, ¿ya? Y también nos va a servir conocer estas hemaglutininas para conocer el tratamiento como tal, porque en relación a esto, pues van a aparecer anticuerpos neutralizantes, ¿ya? Contra estas hemaglutininas. Las neuroaminidasas, pues como les comentaba hace un ratito, y como dice acá, interviene en la liberación de los virus, tiene 5% de proteínas y su acción mayor es una acción estabilizadora. Por el momento de que la neuroaminidasa actúa, pues ya les dije, esto va a hacer de que el virus pueda replicar su genoma dentro de la célula huésped. Y en relación a esto es lo que les decía hace ratito aquí, mírenlo, ya las hemaglutininas, dentro de las estudiadas en el tipo de virus influenza A, tenemos unas hemaglutininas del 1 al 16, se puede ver esas subvariantes, esas mutaciones, y dentro de las neuroaminidasas del 1 al 9. En caso de influenza B, pues no tenemos tanta variación como tal, solamente tenemos la hemaglutinina H y la neuraminidasa N. Ya conociendo esto, pues en relación a las nucleoproteínas, a la matriz y a la envoltura, pues tenemos tres tipos de virus de la influenza, como les comentaba, el A, el B y el C. Dentro de estos, los que tienen correlación clínica y mayor importancia clínica son el A y el B. Y dentro de estos, el que tiene mayor importancia epidemiológica en relación a las características de sus glicoproteínas, de la neuraminidasa y la hemaglutinina, es la influenza tipo A. Esta influenza tipo A tiene 16 subtipos, como los que hemos visto acá, del H1 al H16, y tiene 9 subtipos de neuroaminidasas, del N1 al N9. Ahora, ¿qué factores de riesgo pues, pueden llegar a tener los pacientes para poder hacer neumonías o hacer infecciones graves por el virus de la influenza? Ahí están viendo la tablita en relación a esto, pues el primer factor de riesgo son las enfermedades respiratorias previas, ¿ya? Especialmente pacientes con enfermedades tipo obstructivas como el asma, como EPOC, enfermedades de tipo fibrosantes como las EPITS, las fibrosis quísticas, ya o alteraciones estructurales como la hernia diafragmática. Dentro de las enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatías congénitas, valvulopatías, pacientes con enfermedades de tipo coronario. Dentro de lo que son las enfermedades o las inmunodeficiencias, ya sean congénitas o adquiridas, pues especialmente los pacientes que conviven con el virus del VIH, pacientes que están en tratamiento para el cáncer, radioterapias, quimioterapias o tratamientos inmunosupresores como el uso de corticoides de forma prolongada, especialmente en pacientes reumáticos y pacientes con desnutrición grave. Hablamos también de que es un factor de riesgo eh, los pacientes que tienen enfermedades tipo cancerígenas con tratamientos quimioterápicos o trasplantados, ¿ya? Y pues hay otros factores de riesgo no tan comunes como los que acabamos de ver, que son pacientes con obesidad, diabéticos, pacientes con enfermedades renales, especialmente si son renales crónicos, y pacientes embarazadas. ¿Cómo se transmite? Ya lo hemos hablado más o menos hace ratito. La forma de transmisión es por vía oral, por medio de las gotitas de fluge que que van a salir cuando una persona habla, tose o estornuda. Si se dan cuenta, la mayor parte de las enfermedades infecciosas respiratorias tienen el mismo mecanismo de transmisión. El periodo de incubación puede ser hasta de 5 días en el caso de la influenza.
En general son 2 días. El periodo de transmisión, ¿qué quiere decir eso? Que la persona que está con influenza puede transmitir la enfermedad, usualmente es de 24 a 48 horas antes de iniciar los síntomas y puede llegar a transmitir el virus todavía de 4 a 5 días después de que ya ha sido diagnosticado con influenza. Em, ¿Qué es lo que pasa cuando el virus de la influenza ya ingresa a el tracto respiratorio? Puede ingresar por 2 lugares, ya sea por cavidad oral o puede ingresar por la cavidad nasal. Ya una vez de que ingresa eh, el virus al sistema respiratorio alto, pues como están viendo aquí eh, en este dibujito, ven unas X, si se dan cuenta, a nivel de todo lo que es el tracto respiratorio alto hasta la tráquea. ¿Esto por qué? Porque puede haber dos mecanismos. Uno, primero, todos los mecanismos de defensa que conocemos desde la presencia de los cilios o el moco, puede expulsar al virus como tal y pues no llega a ser infección, no llega a ser enfermedad. ¿Ya? O en cualquiera de los casos, el virus se puede quedar en cualquiera de estos compartimientos o de estas partes del árbol respiratorio, o bueno, del sistema respiratorio, es mejor dicho. Entonces, en ese sentido, pues no va a ser una infección como tal ahí. ¿Por qué? Porque el virus tiene predilección por las células alveolares. ¿Ya? Entonces, pues si llega a infectar alguna parte del sistema respiratorio alto, pues lo único que vamos a tener es un estado gripal como tal, ¿ya? Entonces, ahí pues no pasa absolutamente nada. El problema es pues cuando ya llega a vía respiratoria baja. Ahí es donde empieza a ser infección y replicación, como dice acá. Y ahí hay una respuesta inmune con liberación de citocinas y de anticuerpos, ¿ya? Y pues lo que va a crear a la larga, pues que haya diseminación viral, ¿ya? Entonces, una vez de que el virus ha llegado al tracto respiratorio inferior, lo que hace es ingresar a la célula, pero necesita ingresar a la célula para poder replicarse, a la célula epitelial respiratoria. Entonces, ella agarra y expone la neuraminidasa y la hemaglutinina, ya la expone ante la célula como tal. Y esta célula pues tiene receptores usualmente estos receptores son receptores epiteliales para ácido ciálico o para algún tipo de inmunoglobulinas, pero que tienen también la misma conexión, por decirlo así, con estas glucoproteínas del virus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el virus o el virión, pues empieza a liberar la nucleocápside y hace desde el endosoma y hace que la proteína M2 tenga contacto con la superficie de la célula. Entonces, esta proteína M2 lo que va a hacer es hacer va a empezar a formar canales iónicos que van a permitir que el virus pueda ingresar ya hacia la célula como tal, ¿ya? Una vez que ingresado a la célula, pues esta proteína M2 va a permitir la salida del genoma, del material genético del virus hacia el citoplasma de la célula como tal. Este material genético del virus lo que hace es ingresar al núcleo de la célula, ¿ya? ¿Para qué? Para poder aprovechar, ¿ya? El ARN mensajero y los factores de transcripción de la célula como tal para poder replicarse, ¿ya? Entonces, una vez de que en el núcleo ha aprovechado y ha burlado, ha engañado a nuestra célula
para que en vez de replicar nuestro ADN, replique el ARN del virus, ¿ya? Lo que hace es salir del núcleo y salir al citoplasma, ¿ya? Ahí es donde la neuraminidasa y la hemaglutinina, ¿ya? Se sitúan en el citoplasma. El virus, gracias a esta acción, vuelve a ensamblarse, o sea, vuelve a formarse como tal, ¿ya? Y por gemación, ¿ya? Por la ayuda de la hemaglutinina y de la neuraminidasa, pues sale de la célula como tal, ¿ya? Esta salida se le llama pignosis de célula infectada, ¿ya? Y una vez que sale de de la célula, pues el virus aumenta su permeabilidad capilar, hay hay hiperemia, hay edema y hay aumento de polimorfonucleares, ya como células de defensa en relación a la infección viral como tal. Ok, entonces en relación a esto, pues como hablábamos en la parte de epidemiología, ¿se acuerdan que teníamos el término de gripe aviar o de gripe porcina? ¿Ya? Y esto viene en relación a que la mayor parte de estos virus, antes de llegar al hombre como infectante, pues tienen como hospedadores a distintos tipos de mamíferos o aves o pues animales en sí, ¿ya? Como están viendo ahí en el dibujito, si reconocen un poco las sombras, pues tenemos desde peces hasta patos, perros, gatos, puercos, ¿ya? Que son hospedadores del virus, ¿ya? Entonces, en relación a esto, los que tienen mayor relevancia, digamos, a nivel del hombre como reservorio, como hospedador, son las variantes H1N1, la H2N2 y la H13N2, ¿ya? Acá están viendo de esas variaciones antigénicas o genéticas de las glicoproteínas, ¿ya? Tanto de la hemaglutinina, la neuroaminidasa, las nucleoproteínas y la proteína M1, ¿ya? Que le dan el nombre a las variantes de los virus del grupo A, ¿ya? Y en relación a eso, pues sus hospederos como tal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, decíamos que del H1, de la hemaglutinina teníamos 16 subtipos, ¿no? Del 1 al 16. Entonces pueden ver pues aquí los reservorios naturales, ¿ya? Como por ejemplo la H1, ¿ya? Tiene al humano, al cerdo y a las aves, como a los patos, ¿ya? Y en relación, digamos, por ejemplo, al H7, bueno, este es casi igual, ¿no? El H9, por ejemplo, ¿ya? Tenemos igual aquí al humano, al cerdo y algún tipo de pato, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay un caballo, por ejemplo, los caballos también tienen eh, como reservorio los virus de influenza tipo H7, ¿ya? En relación a esto, pues tenemos dos tipos de variaciones o dos grandes tipos de variaciones antigénicas en relación a lo que hablábamos. Pues las variaciones menores, o que también se llaman deslizamientos antigénicos, ya son las que sobre todo van a afectar a la neurominida, a la hemaglutinina, perdón, y suponen una nueva cepa o variante frente a una población que solo tiene inmunidad parcial por cepas originarias. Y las variaciones mayores, o que también se llaman sustituciones antigénicas, ya, pues son las que van a eh, abarcar tanto a los antígenos de la hemaglutinina a la, a- o a los antígenos de neuraminidasa o a los dos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de estas variaciones mayores, ¿ya? Hablamos que hay un salto de especie, que quiere decir que
pues este virus de influenza que normalmente era, digamos, del puerco, pues ha saltado al pollo o ha saltado al humano, ¿ya? Y ha hecho un nuevo subtipo. Y esto usualmente hace de que tengamos pandemias, ¿ya? Lo que ha pasado con lo que les comentaba de México, pues del puerco, ya saltó al humano y tenemos ahí la pandemia del H1N1. ¿Ya? Y en relación a estos deslizamientos antigénicos, pues son mutaciones de tipo puntuales y estas mutaciones puntuales ocasionan recombinación homóloga y lo que hace es de que haya nuevas cepas del virus. Estas nuevas cepas usualmente están relacionadas con epidemias. ¿Ya? Que hacen que pues tengamos una inmunidad parcial en relación a esto, ¿ya? El cuadro clínico es bien variable, ¿ya? Usualmente, como dice ahí, el 50% de los pacientes pueden llegar a ser asintomáticos o ser sintomáticos en relación a cursar solamente con síntomas gripales o llegar a tener hasta síntomas graves de neumonía, una neumonía típica. ¿Ya? Entonces, dentro de los que son sintomáticos, puede tener datos de una infección de comienzo súbito, ¿ya? Alzas térmicas o fiebre mayor a 38 grados centígrados, especialmente en los niños, y mayor parte síntomas sistémicos, lo que llevábamos en neumonías atípicas, ¿no? Entonces, dolor, artralgias, mialgias, malestar general, escalofríos, cefaleas, ¿ya? Tos, puede haber también tos seca, ¿ya? Entonces, los mismos síntomas que veíamos en COVID como tal, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo una tablita donde nos diferencian un poco, de cierto modo, las características que podríamos encontrar en una influenza versus un virus sensitivo respiratorio. En ese sentido, pues, ¿qué es lo que vamos a encontrar más en influenza? Vamos a encontrar fiebre, vamos a encontrar mialgias, en algunos casos síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea, ¿ya? Puede haber congestión nasal y en algunos casos un poco más raros puede haber eh, síntomas respiratorios como tos con expectoración o sibilancias, ¿ya? En relación a esto, pues tenemos que tener en cuenta de que epidemiológicamente también nos dan dos términos, lo que es enfermedad tipo influenza o infección respiratoria aguda grave. Hablamos de enfermedad tipo influenza cuando tenemos una temperatura mayor a los 38 grados, 38,5 grados centígrados, hay tos seca y hay dolor de garganta y hablamos de una infección respiratoria aguda grave, cuando tenemos los mismos síntomas, pero aparte de esto, puede haber disnea y puede haber datos de una neumonía. Aparte de esto, pues como están viendo acá, puede haber otro tipo de síntomas asociados a cualquiera de los dos términos, como la conjuntivitis, cefalea, diarrea, congestión nasal, mialgias, náuseas, vómitos, ya que los están viendo ahí. ¿Cuáles son las complicaciones más importantes en relación a los síntomas eh, en esta enfermedad? Pues dentro de las complicaciones pulmonares, ya, pues puede haber una infección viral sin datos de neumonía en la placa de rayos X. Puede haber una infección viral que está asociada a neumonías de tipo bacteriano. Puede haber una neumonía viral que es rápidamente progresiva, que esas son las más terribles que terminan en pacientes en terapia intensiva y puede haber neumonías bacterianas y víricas al mismo tiempo. ¿Ok? Dentro de las complicaciones extrapulmonares puede haber síndrome de Rey, puede haber miocarditis, pericarditis, encefalitis o hasta síndrome de Guillain-Barré.
La evolución de la influenza va a depender de distintos factores, que son los que están viendo ahí. Uno, la edad del paciente. Hemos visto de que la mayor parte de estos pacientes son los extremos de la vida, tanto pacientes pediátricos como mayores de 60 años. Pacientes que hayan tenido infecciones previas o que hayan tenido vacunaciones previas con cepas que están relacionadas antigénicamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que por memoria inmunológica tal vez puedan hacer unas neumonías un poco más graves o una infección más grave por este factor. Ya lo que veíamos también en tuberculosis con VIH, lo que es el SIRI, ¿ya? Desórdenes de inmunidad, ¿ya? Pacientes que tienen una inmunidad alterada, tal vez puedan hacer SIRI, y puedan hacer neumonías graves o puedan hacer una respuesta inflamatoria inmunológica no esperada. Pacientes con patologías crónicas, aquí nos ponen cardíacas o renales, esto es sacado de la guía de influenza que tenemos del país, pues acaso hay una guía de influenza de Bolivia un poco desactualizada, pero que sí, pues todavía nos sirven, ¿ya? Cardíacas y renales crónicas, y yo aumentaría aquí también infecciones respiratorias crónicas, como las que hemos hablado dentro de los factores de riesgo, y pues subtipos de virus y nuevas cepas de pandémicas, ¿no? Entonces, en relación a esto, pues epidemiológicamente, en la guía, pues tenemos algunas definiciones. La primera definición, que más o menos la hemos dado hace un momento, es lo que es infección respiratoria aguda, que lo voy a leer textual, que nos dice que es la presencia de fiebre mayor o igual a 37 grados, 37,5 grados centígrados, y al menos dos de los siguientes síntomas, que sean rinorrea, o congestión nasal, odinofagia, tos, dificultad respiratoria, diarrea o vómitos. Casos sospechosos de influenza es cualquier paciente que acuda a la consulta con una enfermedad respiratoria tipo influenza, con una ETI, y pues o es una persona que se hospitaliza por una IRA con neumonía o sin neumonía, en la cual vamos a tener fiebre mayor a 38,5 grados centígrados, tos seca y algún síntoma sistémico como mialgias, odinofagia, cefalea, diarrea, náuseas o vómitos. Un caso probable es cualquier paciente que es clínicamente sospechoso de influenza, pero que se le ha hecho una prueba confirmatoria, usualmente las PCRs, ¿ya? Y la cual ha salido positiva, pero no es un caso confirmado, ya que pues el resultado de la PCR no es específica, pero tiene probabilidad de serla. Aquí es, ahí falta el no, ¿ok? Un caso contacto es aquella persona que vive bajo el mismo techo o bajo la misma casa o en el mismo ambiente de una persona que ya ha sido diagnosticada de influenza, ¿ya? O es un caso cercano que ha estado en contacto a menos de 1 metro con una persona que ya ha sido diagnosticada de influenza, ¿ya? El diagnóstico, como la mayor parte de las infecciones respiratorias, en primera instancia es clínico, ya clínico en relación a las manifestaciones clínicas y a los antecedentes del paciente, ¿ya? Pero pues el diagnóstico aquí podríamos llamarlo que es clínico epidemiológico, ya que hemos visto que la mayor parte de estas infecciones tiene un carácter de tipo estacional, ¿ya? Y pues si estamos frente a una epidemia o una endemia o una pandemia, pues es lo primero que tenemos que sospechar, ¿ya? Entonces el diagnóstico en primera instancia es clínico epidemiológico y pues se lo confirma de forma laboratorial. En relación a la forma laboratorial o a la confirmación del diagnóstico, tenemos las pruebas rápidas y tenemos las pruebas moleculares o con inmunofluorescencia directa. En este sentido, tenemos el cultivo viral, la detección de anticuerpos séricos, anticuerpos antígenos virales y la detección del genoma, que son las moleculares. ¿Ya? La mayor parte de estos métodos diagnósticos se las hace por hisopeados nasofaringios con el hisopo de Dacron, que es este hisopo
de plástico dobladito, que es el mismo que en primera instancia se utilizaba para el diagnóstico de COVID. También se puede hacer en aspirado de secreciones faringeas, en esputo, en lavado broncoalveolar y especialmente en los niños se le hacen aspirados, se le puede hacer en pacientes pediátricos con aspirados nasales, traqueales o broncoalveolares por sonda nasogástrica, en niños. ¿Ok? En relación a esto, pues el gol estándar para el diagnóstico de, de estas infecciones virales o de la influenza como tal es el cultivo. ¿Ya? Y el cultivo, pues acá no hay donde perderse, donde vamos a identificar, pues netamente el crecimiento del virus. Y se utiliza como medio de cultivo este que están viendo acá, este azulito, que es el MDCK o Madin Darby Canine Kidney, ¿ya? Que es un medio de cultivo que se da en un agar que está preparado con riñón de perritos, ¿ya? Es el más sensible y el más utilizado, ¿ya? Pero es demasiado caro realmente y solamente se lo hace en lugares especializados, en laboratorios especializados a nivel mundial, en Estados Unidos, en Europa, en los cuales pues entre 5 a 7 días pues se ve el resultado del cultivo viral como tal. Acá en Bolivia obviamente no lo tenemos, ¿ya? Y pues lo que nos dicen es que el cultivo viral también tiene que ir de la mano del diagnóstico con pruebas rápidas, con pruebas moleculares, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayor desventaja que tienen estos cultivos virales es el tiempo, ¿ya? Tarda de 5 a 7 días, ¿ya? Y pues mientras estamos esperando el cultivo, pues el paciente puede llegar a empeorar y pues también coincide con la terminación de la enfermedad como tal. Entonces, es el gol estándar, pero pues su desventaja mayor es el tema del tiempo. ¿Ya? Dentro de la serología, pues que ya sabemos que no nos sirve mucho, pues tenemos las técnicas de la inhibición de la hemaglutinación, las técnicas de ELISA o las IFI, ya que lo que nos van a detectar son los títulos de anticuerpos de los virus, ¿ya? Y también nos van a detectar las inmunoglobulinas, tanto la M como la M de infección aguda y la G ya de respuesta inmunológica, es igualito que en COVID, ¿ya? Pero al igual que en COVID, pues las pruebas serológicas no son nada específicas, como dice ahí. Lo único que nos van a dar es un marcador de si el paciente está en contacto o no con el virus. Las pruebas de detención de antígenos virales pues están dadas por inmunofluorescencia directa o indirecta, o sea, el FD o el IFI. Ya lo que van a detectar son anticuerpos monoclonales contra la nucleoproteína del virus. Ya dentro de sus ventajas está de que el resultado está entre 2 a 4 horas, ya, y además que nos va a servir para detectar o sí, para detectar pues los anticuerpos específicos, además de detección de otros virus. Y dentro de las ventajas, pues que tiene una especificidad y una sensibilidad bastante baja. Ya no puede diferenciar a influenza A de B y tampoco a los subtipos. Entonces, esto va a depender mucho también de la persona que esté haciendo el laboratorio y pues como se ve es una técnica donde vamos a ver de forma directa al microscopio, pues depende mucho de que la persona esté o el operador esté bien entrenado o no, ¿ok? Los test rápidos de influenza que les están viendo acá, que se parecen más o menos a los test de COVID, si se acuerdan, pues son test que tienen, como dice ahí, están disponibles eh, a nivel general, en cualquier tipo de comercio, en las farmacias y demás. Eh, lo que detectan es el antígeno viral y la nucleoproteína del virus. Tienen una característica de ser un tipo de diagnósticos tipo ELISA,
ya los resultados son rápidos, en menos de 30 minutos tenemos el resultado, pero la desventaja mayor que tienen estos test es que la sensibilidad es bastante baja, ya en relación a la influenza, igual con coronavirus, pues estos test son bastante bajos y pues si estamos con periodos de baja actividad de influenza, pues usualmente son nulos y pues hay que confirmar con pruebas de tipo moleculares, ¿ya? ¿Cuándo hay que corroborar con pruebas de tipo moleculares? Pues cuando el resultado es negativo y pues la actividad de la influenza a nivel epidemiológico en la comunidad en la que estamos es alta. O sea, estamos en temporada de influenza como tal y pues el paciente tiene síntomas y la prueba no sale negativa, entonces en esos casos hay que confirmar con pruebas de tipo moleculares. ¿Ya? Cuando también hay que confirmar cuando el resultado es positivo, ¿ya? Y es al revés, ¿no? Y la prevalencia de influenza en la comunidad es baja, ¿no? O sea, no estamos en época de influenza, por decirlo así, y nos sale un resultado positivo. Entonces, eso ya es raro, entonces hay que confirmar con pruebas moleculares en esos dos casos. Y aquí están las pruebas moleculares. Las pruebas de moleculares son pues las mismas que ustedes conocen de COVID, pues las pruebas de PCR en tiempo real. Estas pruebas de PCR en tiempo real, ¿qué es lo que van a detectar? Pues el ARN, en este caso, del virus. ¿Ya? ¿Por medio de qué? Pues de la transcriptasa reversa y la obtención del ARN por medio de la amplificación de las hebras del genoma del virus. ¿Ok? Tenemos varios tipos de pruebas de PCR en tiempo real. Pues la primera o la más básica de estas, que nos va a detectar la proteína M, nos puede detectar el tipo y el subtipo, en relación también a la detección de la hemaglutinina y de la neuraminidasa, ¿ya? Y estas pruebas, pues como están viendo acá, estos son los pasos con los cuales molecularmente, o sea, en el cartuchito, del, del laboratorio, pues ¿qué es lo que van a hacer en primera instancia? Van a romper la cadena del ARN del virus, ¿ya? Va a haber un proceso de hibridación a nivel molecular, ¿ya? Y esta va a haber una extensión de la reacción de esta hibridación y pues esto va a hacer de que la máquina por fotometría pueda determinar la presencia del genoma como tal. Dentro de las ventajas tenemos de que estas pruebas las podemos tener entre 15 a 30 minutos y en el peor de los casos en 2 horas. Ya son más sensibles y específicas que las otras pruebas que hemos visto. Hay menos probabilidad de falsos positivos o negativos y hay distinción de los serotipos de influenza tanto A como B. Y dentro de las desventajas, pues está de que el tiempo real de recepción de los resultados puede ser mayor. Si se acuerdan de COVID, pues nos hacíamos PCR de COVID y en algunos casos, en plena pandemia, nos daban el resultado hasta una semana después. ¿Ya? Entonces, en casos cuando hay mayor tipo eh, de casos a nivel de la comunidad, pues puede tardar más. ¿Ya? El tema del precio. s- Voy a seguir comparando esto con el tema del COVID para que ustedes se les grabe. ¿Ya? Entonces, los costos eran demasiado caros. Si se acuerdan, una de estas pruebas de PCR en algún momento ha llegado hasta costar hasta 1.000 bolivianos. Entonces, ahora sí ya están un poco más baratitas, pero pues el costo sigue siendo bastante alto, especialmente para una población, digamos, que no está asegurada. Y pues tal vez ahora tenemos las pruebas de PCR gratis para el tema de COVID, pero para influenza no lo tenemos. Entonces, estas pruebas, la más barata nos va a costar 250, 300 bolivianos. ¿Ya? Entonces, esa es parte de las desventajas. Acá tenemos una tablita, pues, donde estamos viendo los distintos tipos de métodos diagnósticos en relación a la detección de los tipos de influenza A y B, donde están lo que hemos hablado, el cultivo viral,
la inmunofluorescencia directa, la indirecta, la reacción de anticuerpos, la serología y las pruebas moleculares. ¿Ya? Si se dan cuenta, la mayor parte de estas, las muestras que se sacan son frotis nasofaringios, aunque ya hemos hablado que puede ser de otros lugares también. Los resultados varían en relación a las pruebas más convencionales de serológicas o el cultivo viral entre 5 o 10 días o de 1 a 2 días en algunos casos, ¿ya? Y las pruebas que son moleculares, pues tardan en el mejor de los casos menos de 30 minutos, como están viendo ahí, ¿ya? Acá hay igual una tablita, pues que les dejo para que ustedes lo lean, ¿ya? En relación a la comparación de las ventajas y las desventajas de los métodos diagnósticos, que es más o menos que es lo que ya les he expuesto hace un momento, pero aquí está ya más resumido. En relación a la imagenología como método diagnóstico, pues no hay un patrón imagenológico como tal que me haga sospechar de una enfermedad tipo neumónica como influenza. Como van a ver acá, pues puede haber distintos patrones, desde un patrón alveolar o neumónico localizado que están viendo acá, que es sugerente también de una infección bacteriana, ¿ya? Donde hay una consolidación con una radiopacidad heterogénea de bordes mal definidos, como están viendo acá, ¿ya? Pero la diferencia tal vez con un patrón tipo neumónico bacteriano es que aquí no vamos a encontrar presencia de broncograma aéreo, ¿ok? Acá igual tenemos otras imágenes donde vemos un patrón de tipo heterogéneo mal definido, a diferencia de estos que están súper bien definiditos, están súper muy bonitos, ¿ya? Entonces aquí pues hay lesiones tipo parchadas, ¿ya? En vidrio deslustrado, ¿ya? Que se las denomina mal definidas. Usualmente, si se dan cuenta, la mayor parte de estas lesiones son de tipo subpleural. Puede haber lesiones alveolo-intersticiales o intersticiales propiamente dichas, las cuales tienden a ser confluentes, como están viendo ahí en las imágenes, ¿ya? Confluentes en el sentido de que empiezan a unirse entre sí, ¿ya? Y empiezan a ser focos de consolidación como una neumonía, focos múltiples, como están viendo acá, ¿ya? La tomografía ya nos ayuda bastante. La tomografía, ¿qué vamos a ver? Un patrón de tipo intersticial. ¿En qué? Usualmente en vidrio deslustrado, al igual que veíamos en COVID. Tal vez la gran diferencia de COVID e influenza es que este patrón de vidrio deslustrado en influenza tiende a ser más central, como están viendo acá. En cambio, en COVID tiende a ser más periférico, ¿ya? Y COVID tiende a ser más este tipo de lesiones que están viendo acá, que se llaman lesiones en parches en vidrio deslustrado. En cambio, influenza tiende a ser bilateral, central, y tiende a tener estas áreas de condensación de tipo intersticial, ¿ya? Acá ya están viendo una imagen de una influenza bastante complicada. Este paciente ha debido requerir terapia intensiva, donde ya estamos viendo un patrón de panalización. Acá ya hay un tipo de patrón tipo fibrótico, con las lesiones en vidrio deslustrado confluentes que están viendo acá. Este es el famoso vidrio deslustrado que muchas veces han debido escuchar, ¿ya? Que les mostraba también en la clase de imagenología de tórax, ¿no ve? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando estamos frente a un paciente que tenemos sospecha de influenza? En primera instancia, tenemos que tener en consideración la estación. Hemos dicho de que si no estamos en tema pandemia o epidemia, pues estas enfermedades son estacionales. Ya en nuestro caso empiezan más o menos en esta temporada en la que estoy grabando el video, estamos en abril, ¿ya? Entonces empieza abril, mayo, junio, julio, que ya es nuestra época de invierno aquí en Bolivia. Entonces, si es un paciente que empieza a tener síntomas en verano, pues hay que ver si es una enfermedad leve o grave.
en relación a los factores de riesgo del paciente y a los síntomas. Si es una enfermedad leve, pues realmente no se le tiene que hacer un test viral y solamente se le da tratamiento sintomático. Si es un paciente que tiene datos de una enfermedad grave o es un paciente inmunodeprimido, pues le pedimos cualquier de los métodos diagnósticos que tenemos a la mano. En Bolivia tenemos todo menos el cultivo, pero de preferencia hacerle la prueba molecular, la PCR en tiempo real, ¿ya? Y pues si nos sale positiva la PCR, hay que hacer aislamiento de los contactos y considerar tratamiento en el paciente de acuerdo a la sintomatología. Pues ahorita vamos a ver que hay un tratamiento específico también para influenza. Y pues si nos sale negativo, pues al paciente le damos, no le damos un tratamiento específico, solamente sintomatológico. Si estamos frente a un paciente en época de invierno, pues hay que determinar dos cosas. En primera instancia, pues si es una gripe esporádica, o sea, si es un resfrío como tal, ¿ya? O pues si estamos en epidemia de gripe o de influenza en la comunidad, ¿ya? Si es una, si es solamente un resfrío, pues se le puede hacer un test rápido. Acuérdense de que pues aquí estamos en una época donde normalmente tenemos esta enfermedad. Entonces es un test rápido ya para gripe o cultivo viral. En el caso sospechoso, si este test rápido sale negativo, pues hay que ver la gravedad de la infección. Si es leve, le damos tratamiento sintomático. Si es grave o es un paciente inmunodeprimido, confirmamos por medio de PCR. Si la PCR es positiva, hay que hacer aislamiento y considerar un tratamiento específico con oseltamivir. Y si es negativa, pues le damos un tratamiento solamente sintomático. Si es un paciente que al test rápido no sale positivo, hay que pedirle la prueba molecular, ya, y si esta no sale positiva, pues hay que hacer aislamiento del paciente por un aislamiento respiratorio por durante 5 días y considerar darle un tratamiento específico, ¿ok? Si estamos frente a un paciente que tiene la sintomatología y estamos frente a una época donde hay bastantes casos, o hay endemia o hay epidemia de influenza, pues en primera instancia se puede hacer los test rápidos. Si este sale positivo, pues se hace aislamiento del paciente por 5 días, se considera el tratamiento específico con oseltamivir. Si el test rápido sale negativo y estamos frente todavía a la sospecha de que el paciente pueda tener influenza, y si la sospecha es baja, no damos tratamiento específico, solamente lo aislamos al paciente. Si la sospecha es alta, hay que hacerle aislamiento respiratorio y considerar darle el tratamiento específico, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que hacer dependiendo de la estación. Y ya que hemos hablado del tratamiento, pues el tratamiento se divide en estos pasos. Darle un tratamiento sintomático, que el paciente tenga reposo, líquidos abundantes, ya en algunos casos buscar alguna complicación que pueda llegar a tener el paciente y tratar esa complicación para que no llegue el paciente a tener una neumonía grave, ¿ya? En pacientes, como hemos visto, inmunodeprimidos o que tienen una sintomatología muy florida, pues dar antivirales, que son los inhibidores de la neuraminidasa y los adamantanos, ¿ya? Y pues el control y el aislamiento estricto del paciente, ¿ya? El tratamiento específico antiviral, pues tiene sus indicaciones tanto en niños como en adultos, que son estas que están viendo acá. En adultos, el tratamiento se le puede dar a los pacientes de forma ambulatoria si el paciente tiene factores de riesgo o en pacientes que estén internados en el hospital con una enfermedad respiratoria aguda sin tener el resultado confirmatorio, ¿ya? Si estamos en época de endemia, vuelvo a repetirlo. En el caso de los niños, pues se puede dar el tratamiento de forma ambulatoria cuando hay niños con factores de riesgo, cuando son cuadros graves, progresivos,
hay que tratarlos con el tratamiento específico sin esperar los resultados del laboratorio. Si son casos moderados o leves, hay que esperar 24 horas hasta tener el resultado del laboratorio. Y pues en niños especialmente hay que considerar otros virus causantes de la enfermedad como tal. ¿Ok? El tratamiento, ya les he dicho, son dos. ¿Ya? En este caso aquí tenemos a los inhibidores del M2, que son la amantadina y la rimantadina, ¿ya? Estos medicamentos se han utilizado desde hace bastante tiempo, en la década de los 60 han aparecido, son exclusivos para influenza A y lo que hacen es reducir los síntomas entre 1 a 2 días posterior al inicio del tratamiento. También pueden servir como profilaxis post-exposición, pero su mayor desventaja es que tiene alta tasa de resistencia. ¿Ya? En el mercado tenemos dos medicamentos que son la mantadina y la rimantadina. De estos, el que más se utiliza y el que hasta en antigripales tenemos es la mantadina. ¿Ya? Han debido escuchar o tal vez alguna vez han tomado un antigripal que es muy famoso, que es el antifludez. El antifludez tiene amantadina, ¿ya? La dosis de amantadina que necesitamos para tratar influenza es una dosis de 200 miligramos cada 24 horas. O sea, para poder tratar una influenza con amantadina, tendrían que meterse más o menos al día unos 8 antifludeces, ¿ya? Entonces, medio que no jala realmente, ¿ya? Especialmente esto en ancianos y en niños. En niños la dosis es de 5 miligramos por kilogramo peso, ¿ya? La rimantadina usualmente se la da más para profilaxis pre y post exposición o en pacientes con factores de riesgo. La dosis es igual de 20 miligramos al día, ¿ya? Y se puede dar especialmente en ancianos, ¿ya? Y en niños está contraindicado por si acaso, ¿ya? Tenemos al oseltamivir y el zanamavir, que son inhibidores de la neuraminidasa. Estos son específicos ya para el tratamiento en influenza tanto A como B. Reducen los síntomas entre los 2 hasta los 3 días en un 31% y también reduce las complicaciones o la gravedad de la infección. Entonces, como veíamos en el algoritmo, cuando tenemos pacientes con síntomas graves o con factores de riesgo, pues no hay ni siquiera que esperar el laboratorio confirmatorio y ya le podemos iniciar este tipo de medicamentos, ¿ya? De elección, como dice ahí, es el oseltamivir, ¿ya? En relación a lo que les comentaba de la quimioprofilaxis post-exposición, algo que me olvidaba tal vez aquí que no está anotado antes de entrar a la quimioprofilaxis, pues la dosis de oseltamivir es de 75 miligramos cada 12 horas y se la da por 5 a 7 días, ¿ya? Volviendo al tema de la quimioprofilaxis, pues la quimioprofilaxis, como dice ahí, puede disminuir, pero no eliminar el riesgo de que el paciente pueda llegar a tener una neumonía grave por influenza. La quimioprofilaxis se la puede dar a pacientes con factores de riesgo, ya, para contraer influenza. Los antivirales iniciados dentro de las 48 horas a la exposición o 7 días por 7 días de tratamiento. En situaciones epidemiológicas, casos de endemias o pandemias, se puede justificar tal vez en algunos casos la quimioprofilaxis, pero pues esto no, en casos de infección, pues no justifica realmente darle en una infección leve, ¿ya? La profilaxis se puede hacer con cualquiera de los medicamentos que hemos visto, ya sea la mantadina, la ribantadina, el zanamivir o el oseltamivir, ¿ya? De predilección hacer quimioprofilaxis con rimantadina, ¿ya? Ya para acabar, pues algunos datitos que nos da la guía de influenza del ministerio son los signos de alarma o de advertencia para la atención médica de emergencia. Entonces, en los niños dice que los signos de alarma son la respiración agitada, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria, dificultad para respirar, cianosis, em, si el niño no está tomando líquidos suficientes, si hay vómitos fuertes o constantes,
o si el niño está muy agitado o está muy molesto y no deja que ni siquiera lo toquen. En el caso de los adultos, pues si hay datos de dificultad respiratoria, hay dolor precordial o hay dolor abdominotorácico, si hay mareos, confusión o vómitos frecuentes. ¿Ya? Aquí están los criterios para derivar a los pacientes a centros de mayor complejidad de segundo o tercer nivel, donde podemos ver que está la fiebre mayor a 38 grados centígrados, que tiene que estar asociada a disnea, dolor torácico, desaturación y pacientes con factores de riesgo. Y hay que hospitalizar a los pacientes si tienen disnea progresiva, la de saturación es bastante por debajo del 90% o en algunos casos por debajo del 85%, especialmente en la altura. Ya hay aparición de alteraciones de los signos vitales como hipotensión, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca. Tenemos una placa de rayos X que tiene lesiones visibles en video ilustrado, como hemos visto, pacientes con comorbilidades descompensadas, el compromiso del estado de la conciencia, deshidratados, ya, o pacientes que durante sus controles, o sea, los hemos mandado a la casa porque eran síntomas leves y en su control pues han aumentado los síntomas. Entonces esos pacientes hay que internarlos. Aquí está más o menos igual un algoritmo donde vemos en relación a la gravedad, pues cualquier caso sospechoso que no tenga datos de gravedad, que son los que hemos visto hace ratito, pues podemos darle un manejo domiciliario con el tratamiento con oseltamivir, si nosotros vemos que el paciente tiene factores de riesgo, ¿ya? Y si el paciente tiene gravedad con datos de disnea, taquipnea, hipotensión, cianosis o desaturación, hay que hospitalizarlo y pues iniciar tratamiento específico con oseltamivir y confirmar el diagnóstico con la PCR, ¿ya? La prevención es la misma que hemos visto en tema de COVID, pues la quimioprofilaxis que hemos hablado hace ratito y más que todo medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el uso de cascos, ¿ya? Ver también el uso de los, ¿qué dice aquí? De los utensilios, el espacio físico, ¿ya? Y pues la vacunación como tal también, ¿ya? La vacunación en el caso de la influenza es una vacunación anual y estacional, protegen el 75 al 90% de los casos, ¿ya? Usualmente estas vacunaciones son estacionales y van en relación al virus circulante a nivel, a nivel de continentes, o sea, a nivel europeo o a nivel de América Latina o a nivel de Sudamérica, pues ya tienen un perfil epidemiológico. Entonces, la mayor parte de estos virus van en relación a eso. Tenemos dos clases de vacunas, las de virus inactivados y las de virus atenuados, que son las que están viendo ahí. Las de virus inactivado, pueden ser trivalentes, cuatrivalentes, su aplicación es intramuscular, es anual y nos protege de la influenza A, la H1N1, la H3N2, ya, de la influenza B, ¿ya? Y los de los virus atenuados son trivalentes, son de aplicación intranasales, ¿ya? Son anuales y nos protege de los dos tipos más prevalentes de influenza A, la H1N1, la H3N2 y de la influenza B, ¿ya? La vacunación, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Disminuye las internaciones, complicaciones, secuelas y mortalidad y pues está indicada para toda la población en general, pero especialmente personal de salud, embarazadas, niños, adultos mayores, personas con factores de riesgo, ¿ya? Que tengan cualquier tipo de edad, ¿ya? Inmunodeprimidos, todo lo que hemos hablado. ¿Ya? En relación al aislamiento de los contactos y al aislamiento aéreo, pues esto tiene que ser individual, con la presencia de mascarillas, de las gafas de protección, guantes, el lavado de manos, y en relación a las personas que trabajamos en el área de salud, pues hay que ir controlando
con test, con test, con test diagnósticos, si el paciente o el personal de salud empieza a tener temperatura, fiebre o empieza a tener alguna sintomatología. En estos casos, como somos personal que hemos estado en contacto con muchos pacientes, pues ya se inician sin prueba, se inicia ya el tratamiento antiviral. ¿Ya? Entonces, con eso estamos acabando la teórica del día de hoy y ya nos vamos a estar viendo o ustedes ya van a estar escuchando las otras teóricas que nos faltan. Muchas gracias. Que tengan buenas